Señor, sí Señor, tú eres nuestra roca, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, la torre fuerte. A ti corre el justo y es levantado. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en ti, Señor, y hemos vencido por tu nombre y tu palabra. Hemos vencido por tu nombre y tu palabra. Eres la roca eterna de la cual nunca caeremos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Recibe una vez más toda la gloria. Y queremos, Señor, reconocer una vez más que tú eres nuestra roca. Solo tú, Señor, eres la roca. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra. Y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿cuál es la pregunta más importante en la historia del ser humano? Yo me acuerdo que en filosofía el profesor nos decía que las preguntas más trascendentales e importantes eran ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Sin embargo, la pregunta más crucial en la historia de la humanidad es la siguiente. ¿He nacido de Dios? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy realmente una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Vieron lo que dijimos recién, no? Si alguno está en... No dice si alguno está en la iglesia o si alguno predica la palabra o si alguno canta bien. No, dice si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy una nueva criatura? ¿Realmente he tenido ese toque genuino del Espíritu de Dios transformando mi vida, cambiando mi corazón? ¿Cuántos se acuerdan del momento en que el Señor vino a sus vidas y los cambió, los transformó? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo también, tenía 15 años de edad. Era muy jovencito, 15 años. Y me acuerdo que me invitaron a un culto de mañana y de tarde era la reunión y fui. Al principio no quería ir porque la iglesia la tenía enfrente de mi casa y era una iglesia bien pentecostal. Entonces eran muy gritones y qué sé yo, un montón de cosas, pero al último fui, dije voy a ir. Siempre los miraba por la ventana, tipo viejita chusma, y los miraba por la ventana y decía, estos son unos locos, esto es una secta. Pero mirá lo que hacen, están cantando ahí, hay victoria, hay victoria. Miren, yo no iba a la iglesia y ya me sabía las canciones, porque las escuchaba desde casa. Era en la época de esa del hombre de Galilea va pasando y hay victoria, hay victoria. Bueno, me las sabía todas esas. Ah, ustedes se las saben también. Hay unos cuantos que son de la vieja guardia, entonces. No quiero decir que sean personas grandes. Pero me acuerdo que ya sabía las canciones, todo, porque claro, las escuchaba de casa y yo decía, pero estos están locos, estos son una secta, mirá las cosas que hacen, lo que dicen, lo que gritan, porque eran gritones también. Pero me acuerdo que ese día fui a la iglesia y ustedes saben que yo salí de ese lugar transformado. El predicador era un misionero brasileño, que hasta ahora oro por él siempre, me acuerdo de él, de su esposa, de su familia, porque le debo mucho a ellos, les debo que me hayan predicado la palabra de Dios. Y me acuerdo que el predicador no hablaba bien el español, entonces él predicó en portuñol. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo le entendía todo. De hecho,
me convertí y a los pocos días ya sabía hablar portugués. Yo entiendo el portugués como el español. Me pueden hablar en portugués que lo entiendo como si me estuvieran hablando español. Pero yo me acuerdo que salí de ese lugar ese día y tenía una visión diferente de la vida. Mis pensamientos habían cambiado, mi corazón era otro. Mi manera de ver el mundo era otro. Yo me acuerdo que enfrente, ahí en la puerta de mi casa, siempre se juntaban muchas chicas. Nosotros somos 4 varones. Y mis hermanos son muy lindos, no son como yo. Y me acuerdo que se llenaba de chicas eso y me acuerdo que cuando yo salí del culto, pero salí con una mentalidad que ya no quería saber nada de nada, lo único que quería era más de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Y me acuerdo que de eso habían siempre en la puerta de mi casa habían 10 o 15 chicas y chicos, ¿no? Me acuerdo que la primera semana que me entregué al Señor y que nací de nuevo, porque yo en esa reunión nací de nuevo, lo supe que algo había pasado. Era una transformación impresionante, igual que mi hermano Nazareno, quien nació de nuevo una semana antes que yo, pero me acuerdo que cuando él vino del culto, que yo todavía no había empezado a ir, lo noté tan cambiado, lo noté que era otro, mi hermano era otro. Entonces, claro, yo quise y dije, yo quiero tener lo que mi hermano tiene. Porque él había salido de ese lugar con una mentalidad nueva, era radiante, la presencia de Dios estaba sobre él. Yo mismo que no entendía nada porque todavía no había empezado a ir a la iglesia, lo sentía y él llevaba un día de cristiano. Pero había salido tan cambiado, tan transformado, que yo dije, yo necesito eso también. Y me acuerdo que fui a la reunión, nací de nuevo, fue una obra tan poderosa. Y de repente, en la misma semana que nos convertimos, con mi hermano perdimos a todos nuestros amigos, a todos. El último que quedó fue uno que ahora es médico, un doctor, en aquel entonces tenía 15 años como nosotros. Fue el último que quedó, pero claro, aprovechamos para predicarle la Biblia y no vino más a casa. Y perdí amistades, perdimos un montón de cosas, pero habíamos ganado algo superior, que era la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero qué lindo, hermanos, que podamos acordarnos de ese día donde nacimos de nuevo, donde el Señor vino a nuestro encuentro y nos cambió, nos transformó, nos dio una nueva mentalidad, una nueva manera de ver las cosas. Ustedes saben que la Biblia no me costó entenderla. No me costaba entender la palabra de Dios porque literalmente yo creo que me había ocurrido el milagro de que Cristo había puesto su mente en mí, porque eso es lo que ocurre cuando recibimos el nuevo nacimiento, que la mente de Cristo nos es impartida, la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Y fue realmente espectacular. Pero me pregunto, y el título de este sermón es, ¿has nacido de nuevo? La Biblia en pasajes como San Juan, que leyó nuestra hermana, capítulo 3, versículo 1 al 15, pero primero vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1, 23. 1 Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que usó el Señor para que naciéramos de nuevo? La palabra de Él. ¿Quién hizo el milagro del nuevo nacimiento? Fue el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no concibo en mi mente tan limitada, porque tengo una mente muy limitada como la de cualquiera de ustedes. No concibo en esta mente limitada cómo hay lugares donde está desapareciendo el púlpito de la iglesia. Ya no se precisa púlpito porque se predica cada vez menos. Son 3 horas de canciones, algún espectáculo, algún payaso que se pueda subir a la plataforma y poca Biblia. Hermanos, el eje central del mensaje, el eje central del culto es la palabra de Dios. Está muy bien alabar a Dios, adorar a Dios. De hecho, en el cielo no va a haber predicadores, pero sí va a haber adoradores. Lo que acabamos de hacer ahora es un ensayo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Pero no puedo concebir que en un lugar no se predique la palabra de Dios.
porque el Espíritu Santo usa la Biblia dice la Biblia que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es un fuego que hace arder el corazón. Pero también la Biblia es agua. Y Jesús dijo, vamos a ir a San Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos, hermanos, dicho rápidamente, eran una secta religiosa pero muy rigurosa. Y este hombre, que era un principal de esa secta de los fariseos, se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y miren lo que respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios necesitamos sí o sí nacer de nuevo. Y hay un dicho dentro del mundo teológico o evangélico que dice que el que nace una vez muere dos veces. ¿Por qué? Porque si una persona nació, por ejemplo yo, el 26 de enero de 1900 y algo, 1986, el año que Argentina salió campeón del Mundial, había que decirlo. Nací el 26 de enero de 1986, pero también tuve otro nacimiento, que fue el día que nací de nuevo, que no lo anoté, lamentablemente no lo anoté, pero fue allá por diciembre del año 2001. Diciembre del año 2001. Fueron dos nacimientos, uno el biológico y el otro espiritual. Y eso hace que solamente sufra yo una sola muerte, que es cuando me parta de este lugar, de acá, de la tierra. Pero la Biblia también nos enseña que el que nació dos veces es ese, el que va a morir una sola vez. Pero el que, tengo acá, me entreveré un poco, hermanos, pero el que nace una sola vez morirá dos veces, y el que nace dos veces va a morir. ¿Va a morir cuántas? Una sola vez. Entonces el que nunca nació de nuevo, ese va a sufrir dos muertes. Me entreveré tanto para decir eso. El que nunca nació de nuevo va a morir físicamente, pero después va a tener otra muerte que es la espiritual. Por eso la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Ahora, existen algunas evidencias que a menudo se confunden con el nuevo nacimiento, pero en realidad estas evidencias no confirman que una persona haya nacido de nuevo, pero tampoco lo niegan. Por ejemplo, no es lo mismo nacer de nuevo que ser miembro de una iglesia. Vieron que acá tenemos la costumbre de llenar la membresía de la iglesia. Entonces somos miembros del Centro Evangélico Vida Nueva, ¿no? ¿Cuántos son miembros del Centro Evangélico Vida Nueva? Bueno, muchos de nosotros somos miembros. Pero, hermanos, se puede ser miembro de una iglesia de cualquier denominación, pero no necesariamente haber nacido de nuevo. No necesariamente ser miembro de la familia de Dios. También se puede participar en todas las actividades de la iglesia o religiosas, pero eso tampoco es un indicio ni es una señal de que la persona está convertida. La persona puede no perderse un culto, puede mirar todos los devocionales, puede entrar a todos los estudios bíblicos que se hacen por el Zoom, puede no perderse ni una sola de las reuniones que se hacen en la iglesia, pero eso no es un indicativo de que la persona realmente se haya convertido. La persona hasta puede predicar, puede cantar bonito, cantar más o menos, puede tocar bien, tocar más o menos, puede hacer un montón de cosas en las actividades de la iglesia, pero eso no es una señal de que la persona ha tenido un nuevo nacimiento. Nosotros no podemos confundir el activismo religioso con una nueva criatura en Cristo Jesús.
La persona puede tener mucho conocimiento bíblico y no necesariamente haber nacido de nuevo. ¿Cuántos grandes teólogos existen que no han nacido de nuevo? ¿Cuántas grandes personas que conocen muy bien la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra, no han tenido un encuentro con el Señor? Uno puede ser carismático, pero no nacer de nuevo. Y uno puede ser hijo de padres creyentes, piadosos, y no necesariamente haber nacido de nuevo. Recordemos, hermanos, que el nuevo nacimiento no es por sangre, tampoco es por herencia. El nuevo nacimiento es por la voluntad de Dios. La salvación no se hereda. El nuevo nacimiento no es por herencia. Nadie puede decir, no, yo soy convertido y soy salvo porque mis padres eran grandes cristianos. Uno tiene que tener su propia experiencia con Dios. Y nosotros como padres que tenemos a nuestros hijos y incluso los que tienen nietos también, tienen que orar fervientemente para que sus hijos y sus nietos tengan un encuentro real con Cristo, tengan un encuentro real con la presencia de Dios y realmente nazcan de nuevo, tengan esa experiencia sobrenatural, para nosotros sobrenatural, pero naturalmente para Dios, de haber nacido de nuevo, de haber nacido de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Porque uno puede venir a la iglesia, sentarse, cantar las canciones, levantar las manos, arrodillarse, escuchar la palabra de Dios, conversar con los hermanos, ir a otras reuniones también. Y eso no es un indicativo de que la persona haya nacido de Dios. Simplemente está ahí. El nuevo nacimiento no es por sangre ni por herencia, es por la voluntad de Dios. La otra vez les comentaba, creo que fue acá, pasa que prediqué también en el Puerto de la Cruz y tenemos varias reuniones semanales que a veces no sé ni dónde lo digo esto, pero lo voy a decir por la duda. Recuerdo que, por ejemplo, mi esposa, ella nació en cuna cristiana, pero ella supo a los 12 años que había nacido de nuevo, que a los 12 años había tenido un encuentro real con el Señor. No sabía que ella quedado conforme con decir, bueno, yo vengo de cuna cristiana, mi abuela era cristiana, mis padres son cristianos, mis tíos son pastores, tengo primos que sirven en la obra. No, ella no se había quedado con eso, ella sabía que tenía que tener un encuentro con Dios. Y a los 12 años tuvo ese encuentro con la presencia de Dios y fue milagrosamente salvada. Otra señal de que no necesariamente hemos nacido de nuevo es sentir simpatía por algunas verdades bíblicas. Tener una conducta visiblemente recta o ser una persona moral. La moral, hermanos, te puede mantener lejos de la cárcel. La moral te puede mantener lejos de los problemas, pero la moral no salva a nadie. La moral no te puede mantener lejos del infierno. Te puede mantener lejos de situaciones adversas acá en la tierra, pero nadie va a ser salvo por tener una moral elevada. La moral no es un indicativo de que la persona realmente ha sido salva. Y el otro punto que anoté, aunque hay más, el haber pasado el frente, el repetir una oración o haberme bautizado. Eso tampoco es indicativo de que realmente soy salvo, porque ¿cuánta gente se han bautizado y no son salvos? Se pueden bautizar en el río Jordán si quieren. Si no naces de nuevo, por más que te bautices en el Jordán, no entras al reino de Dios. No entras al reino de Dios. Jesús fue claro, el que no nace de nuevo, y se lo dijo a alguien que conocía la palabra. Se lo dijo a Nicodemo y le dijo, mirá Nicodemo, por más conocimiento que tengas, Nicodemo sabía hablar hebreo, Nicodemo sabía hablar arameo, y Nicodemo sabía hablar griego, 3 idiomas. Era un erudito, era un intelectual, era alguien con una capacidad intelectual, moral y escritural muy elevada. Y con todo eso, con todas esas grandes cosas que tenía y aspectos
positivos en su vida, el Señor le dijo, pero mirá, Nicodemo, por más griego, por más hebreo, por más arameo, por más que sepas todo lo que ocurre en la sinagoga, por más que conozcas la Torá de memoria, si no eres nacido de nuevo, no puedes ver, pero tampoco puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el verdadero significado del nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es el mayor de todos los milagros. No hay milagro más grande que una persona nazca de nuevo. Pueden resucitar muertos todos los domingos aquí. Imagínense si todos los domingos traen muertos. Hubo lugares donde hubo grandes avivamientos y ocurrían esas cosas. Pueden resucitar muertos, pueden levantarse paralíticos, pueden mirar los ciegos, los sordos pueden oír, los mudos pueden hablar. Pueden ocurrir todo ese tipo de cosas, pero el mayor de los milagros no es que un mudo hable, ni que un ciego vea, ni que un sordo oiga, ni que un muerto resucite. El mayor de todos los milagros es el nuevo nacimiento. Es el milagro por excelencia. Es una obra gloriosa y soberana del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y no es algo que podemos lograr por nuestros propios medios. No hay intervención humana en el nuevo nacimiento. Sin este renacimiento espiritual, la salvación en el ser humano es imposible. Os es necesario nacer de nuevo. R.C. Sproul describió el nuevo nacimiento de la siguiente manera. Dios no simplemente le lanza un salvavidas a una persona que se está ahogando. Dios no le lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar, saca un cadáver del fondo, lo lleva a la orilla, sopla en él aliento de vida y lo hace vivir. Ese es el nuevo nacimiento. Es Dios yendo a la profundidad del abismo donde nos encontrábamos. No nos tiró un salvavidas, no nos tiró una cuerda. Él mismo se metió en esas profundidades de nuestra vida y lo que encontró fue un cadáver. ¿Se acuerdan lo que leía el pastor Anderson el jueves en Efesios capítulo 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero el Señor fue a buscar ese cadáver, lo sacó a la orilla, le sopló aliento de vida y nos dio una vida nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la obra gloriosa que hizo el Señor en cada una de nuestras vidas. Y una de las cosas que ocurre con el que nació de nuevo es que sabe que es un hijo de Dios. Es que está convencido que Dios lo ha perdonado, que ha sido libre, que ha sido salvado, que ha sido tocado, que ha sido regenerado por el poder de la palabra de Dios y de la presencia del Señor. ¿Cuáles son las evidencias de un corazón verdaderamente transformado? Yo escribí algunas de ellas. Todas tienen sus versículos bíblicos, pero no me voy a detener en ninguna. Simplemente las voy a mencionar. Evidencias de que una vida realmente ha sido transformada por el poder del Espíritu de Dios. Número 1, amor profundo por Dios. ¿Cuántos tienen amor por Dios? A ver. La Biblia dice que el que no amare al Señor sea anatema. Amor profundo por Dios. El que la persona renacida, la que está participando de la naturaleza divina de Dios, una de las características que tiene es que ama a Dios. Que no viene al culto por obligación. Que no ora por obligación. Que no lee la palabra por obligación. Es que ama a Dios. Miren, hermanos, cuando leemos la Biblia, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Cuando leo la Biblia, estoy leyendo las cartas de mi amado Dios que nos dejó para cada uno de nosotros. Uno tiene que vivir en ese enamoramiento de Dios. Tiene que amarlo con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón, con todo el entusiasmo. Amar a Dios por encima de todo y de todos. El nuevo nacimiento nos lleva a amar a Dios. Número 2. La persona que nació de nuevo tiene frutos de un arrepentimiento genuino. Frutos de un arrepentimiento genuino. No vamos a volver a decir que es arrepentimiento porque lo hemos dicho muchísimas veces. Arrepentimiento es cambiar de dirección, es un cambio en la mentalidad. La persona nacida de nuevo tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el fruto del Espíritu Santo? Amén. ¿Seguro? ¿Quieren leerlos? Amor. ¿Cuántos tienen amor?
gozo, paz. ¿Tienen paz? Che, pero los digo, ahora sí, pero los noto como que lo dicen con poca confianza, con poca convicción. Voy a hacer de nuevo la pregunta, ¿tienen paz? ¿Tienen paciencia? ¿En serio? ¿No están mintiendo? Paciencia. Estos días hablaba con un hermano que no lo voy a nombrar, pero lo voy a mirar nomás. Está por allá. Me decía, qué paciencia que tienen que tener ustedes los pastores. Y sí, no queda otra. No queda otra, hay que tener paciencia. Pero también me tengo que tener paciencia a mí mismo. Miren, yo tengo paciencia y les tengo paciencia a ustedes. Creo que se han dado cuenta, ¿no? Pero también me tengo que tener paciencia a mí mismo. Porque a veces queremos tenerle paciencia a los demás, pero cuidado, hermano. Sé paciente con vos mismo. Acordate que cada uno de nosotros somos un edificio en construcción y que Dios todavía no ha terminado con nuestra vida. ¿Cuántos saben que son un edificio en construcción? Que todavía Dios no ha terminado. En algunos recién Dios puso los cimientos, en otros ya tiene las columnas, en otros ha puesto algún que otro ladrillito, otro ya es casi una casa, ya está casi terminado, así que cuando esté ya terminado se va a despedir de nosotros para siempre. Pero mientras tanto nos tenemos que tener paciencia, ¿saben por qué? Yo cada vez que veo a un cristiano, ¿saben lo que veo? Un cartel que dice peligro, edificio en construcción. Así que sos peligroso, y yo también, pero Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está obrando en nuestra vida. Entonces nos tenemos que tener paciencia unos con otros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ténganme paciencia a mí también. Yo creo que a mí no hay que tenerme mucha paciencia, pero capaz que sí, no sé, mi esposa no está, ¿no? No está, se fue. Gloria a Dios. Otro fruto del Espíritu y que está en la persona que nació de nuevo es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son indicativos de que la persona realmente está siendo tratada por Dios. Otro aspecto del nuevo nacido, del renacido, es que tiene una separación del sistema mundano y sus valores. La Biblia dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros no amamos este mundo. Cuando hablo de este mundo no me refiero a los paisajes y todo eso que lo podemos disfrutar. Estoy hablando de los valores que tiene este mundo, este sistema mundano que está cada vez más corrompido, con valores cada vez más venidos a menos, con los fundamentos que parece que se están desordenando en una sociedad que tiene todo tan líquido y hay poca solidez. La Biblia dice que no amemos este mundo. El nuevo nacimiento hace que nosotros tengamos un anhelo por la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan a Dios? Miren, cuando nosotros nos convertimos, Dios vino a morar en nuestra vida. Y Él vive en nosotros. Pero qué lindo decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero más de tu presencia, quiero más de la suministración de tu Espíritu en mi vida. Otro señal es que el nuevo nacimiento trae crecimiento espiritual. Trae crecimiento espiritual. La persona comienza a crecer espiritualmente. No solamente crece en un conocimiento riguroso de todas las doctrinas, que está bien crecer en todo eso, pero crece espiritualmente también. La persona que nació de nuevo, y atención con esto, no practica el pecado. No practica el pecado. Dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo acá la Biblia? Que nosotros no pecamos más. Yo no peco desde los 15 años que nací de nuevo. No está diciendo eso. Porque una cosa es pecar y otra cosa es la práctica del pecado. Cuando yo decido voluntariamente vivir en pecado,
vivir lejos de Dios, en desobediencia. Bueno, cuando yo veo a un cristiano que decide vivir así, me pongo a pensar, ¿realmente habrá nacido de nuevo? Porque acá la palabra de Dios es muy clara. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No tiene como estilo de vida el pecado. Puede caer en un pecado, sí. Puede caer en otro pecado también. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo decida voluntariamente planificar mi vida en base a una vida de pecado. La Biblia dice claramente que el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no significa que una persona renacida no va a pecar. Significa que aborrece el pecado, que lucha contra el pecado, que no encuentra plena satisfacción en el pecado. Pensemos, hermanos, en nuestra vida antes de nacer de nuevo. El pecado nos daba satisfacción, ¿no? ¿A quién le daba satisfacción el pecado? Che, qué bárbaro, a mí solo. Pero después, cuando nacimos de nuevo, cuando la simiente de Dios se nos metió por dentro y esa obra del Espíritu Santo nos hace renacer de nuevo, ya no encontramos el mismo placer en el pecado. Y si pecamos, ya no tenemos esa satisfacción que teníamos antes. Porque la persona que nació de nuevo no puede disfrutar plenamente del pecado, porque la simiente de Dios está en él, y esa persona aborrece el pecado, lucha contra el pecado, está en una guerra continua contra el pecado no le causa ninguna satisfacción, sino el contrario, se lamenta en el pecado. Y se da cuenta que el pecado trae tristeza, trae opresión espiritual, trae días grises a nuestra vida, pero le damos gracias a Dios por su misericordia infinita. La persona nacida de nuevo, hermanos, es una persona que ama la santidad. Ama la santidad. La santidad para la persona que nació de nuevo no es un peso, no es una carga pesada de llevar. Para la persona que realmente tuvo un encuentro profundo con el Señor y el Espíritu de Dios realmente lo cambió, lo transformó, la santidad es el mejor camino que ha elegido. Y encuentra plena satisfacción en la santidad, no así en el pecado. Y la santidad lo hace sentirse feliz. ¿Saben lo que dice la Biblia? La santidad conviene a tu casa. El salmista David le dijo al Señor, la santidad conviene a tu casa. Y yo cuando leí eso le dije, Señor, y si la santidad conviene a tu casa, me conviene a mí, le conviene a mi casa, le conviene a mi vida, le conviene a mi corazón, la santidad me conviene. La santidad te conviene. Si querés ser un cristiano victorioso, un cristiano que va para adelante, un cristiano que vive fuerte en el Señor, como cantábamos recién, tenés que ser un cristiano que ama la vida en santidad. Que la vida en santidad no es un peso que tenemos que llevar. El otro punto que anoté en cuanto a la persona que nació de nuevo se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, y con esto voy a ir terminando. Primera Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Eso qué es pasar de muerte a vida? ¿El nuevo? Muy bien. Nosotros, ¿vieron que dice? No dice sentimos, sino sabemos. ¿Saben por qué? Porque el cristiano renacido por Dios, ya no vive su vida en lo que siente, sino en lo que sabe. Y los sentimientos están ahí, pero cuando uno está maduro ya no le hace caso a los sentimientos. Le hace caso a las convicciones espirituales que Dios le da. Porque hoy podemos sentir una cosa, mañana podemos sentir otra totalmente distinta, pero no importa lo que sintamos, importa lo que sabemos.
Y si uno va a la carta de Juan, va a encontrar muchas veces la expresión sabemos, pero no va a encontrar la expresión sentimos. Dice, y nosotros sabemos, estamos convencidos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, que hemos nacido de nuevo, en que amamos. Otra señal de que la persona nació de nuevo. ¿Cuál es? No solamente amar a Dios, sino amar a los hermanos. ¿Amás a tu hermano? Claro, si hay un hermano que es todo buenísimo, que es simpático, agradable, está buenísimo, sí, ojalá fuéramos todos así. Pero la Biblia nos muestra, y la realidad también, no solo la Biblia, la realidad empírica que vivimos nosotros a diario, nos muestra que hay hermanos que son difíciles de amar, que son difíciles de soportar, ¿no? Los pongo en un compromiso. Pero es la realidad, ¿no? ¿Hay alguno acá que sea difícil de amar? Yo los tengo detectados. No los voy a nombrar. Pero la Biblia dice claramente que en esto sabemos que realmente nacimos de Dios. No solo en que amamos a Dios, a quien no vemos, sino que también amamos a nuestro hermano, que sí vemos. Porque hay gente que dice, no, yo amo a Dios, y el amor por Dios, y qué sé yo, y tanta cosa. Pero Dios dice, pero ¿cómo vas a decir que me amás a mí y aborreces a tu hermano? Si a mí, lo dice ahí Juan, lo pueden leer en sus casas, dice la Biblia, si a Dios no lo vemos, ¿cómo estamos tan seguros que amamos y esto? Y no amamos a nuestro hermano. La Biblia dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ya no solamente no lo ama, sino que aparte ahora lo aborrece. Todo aquel que aborrece a su hermano es... ¿Cuántos han cometido alguno? ¿Hay algún homicida acá en este lugar? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente? ¿Qué les parece ese versículo? ¿Lo conocían? ¡Qué bárbaro! La Biblia nos confronta por todos lados, hermanos. La palabra de Dios nos confronta por todos lados. Pero ahí, hermanos, miren, la primera carta de Juan, yo les diría que la lean hoy, cuando ya se vayan de acá, pónganse a leer, o mañana, en el correr de los días, porque van a encontrar todo lo que tiene que ver con la relación interpersonal con el hermano, porque Dios dice que si yo no amo a mi hermano, y no solo que no lo amo, sino que lo aborrezco, soy un homicida. Es como si hubiese matado a alguien, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está diciendo, no es salvo. Es una señal de que no ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a amarnos, aprender a tenernos paciencia unos con otros. Decile a que está a tu lado, teneme paciencia. ¿Dónde está mi esposa? No está. Teneme paciencia. Ténganos paciencia, hermanos. Y la Biblia dice, soportémonos y perdonémonos también. El perdón, hermanos, miren, la mayoría de los varones tienen una caja de herramientas, ¿no? Edison estoy seguro que tiene. Matías lo veo más para la computadora y el ordenador y todo lo tecnológico, pero no sé si sabe cambiar la canilla, el grifo, capaz que sí. Bueno, sí, yo no. Bueno. Dice, sí, como quién no va a saber eso. Bueno, Raúl, qué sé yo, los hermanos, la mayoría tienen una caja de herramientas, ¿no? O algunos no tienen. Bueno, yo no tengo, pero cuando necesito bajo el rastro que hay una. Igual no sé para qué bajo, porque no sé ni cómo se usan, pero no pasa nada. Tengo hermanos acá que los llamo por teléfono, como a Luis. Hermanos, en la caja de herramientas, tenemos que tener una caja de herramientas espiritual también. Y en esa caja de herramientas necesitamos tener
la herramienta de la paciencia, la herramienta de el soportarnos, la herramienta de amarnos. Son cajas de herramientas espirituales que nos van a servir para vivir en esta vida como el Señor quiere que vivamos. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Y los músicos ya pueden ir pasando. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis como yo. ¿Saben por qué dice un mandamiento nuevo os doy? Porque el mandamiento viejo era ámense unos a otros. Pero el nuevo, ¿saben cuál era? Como yo os he amado. Y en eso, hermanos, también se ve que la persona nació de nuevo. En que ve a la gente de la iglesia como lo que son mi familia, miembros de la familia de Dios, con nuestros caracteres que son todos distintos. Acá hay personas que son con caracteres totalmente distintos. De hecho, acá en esta misma plataforma, ahora que ya se subieron los músicos, todos ellos tienen distintos caracteres. Algunos tienen un carácter muy fuerte, que no voy a nombrar para ni mirar a ningún lado, para que no se sientan identificados. Otros capaz que tienen un carácter más suave. Pero a pesar del carácter, a pesar de que somos todos distintos, por ejemplo, ahí hay uno que es de Paraguay, una que es autóctona canaria, uno que es argentino, gloria a Dios, de Mar del Plata, Argentina, otra canaria, qué bendición, ¿no? Un uruguayo, y el Benji es portugués, es canario, bueno, no sabemos bien de dónde es. Bueno, es ciudadano celestial, y Mario que es colombiano. Pero hermano, a pesar de que somos de distintas razas, distintos colores de piel, distintos tonos de ojos, la Biblia dice que nos tenemos que amar. Y no puede existir en la iglesia ningún tipo de clasismo, ni de racismo tampoco. Escuché una prédica del pastor Manolo que me impactó. Estos días la escuché. Donde él hablaba de que no puede ser que haya iglesias de negros, iglesias de blancos, iglesias de estadounidenses, iglesias de latinos, cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro, sea extranjero ni escita, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Y que no importa el color de la piel, no importa dónde hayamos nacido, no importa nada de eso, lo que importa es que somos familias, miembros de la familia de Dios. Y que como hermanos, nosotros somos guarda de nuestro hermano. Y tenemos que cuidar al hermano, y tenemos que amar al hermano. Y si el hermano es sorprendido en alguna falta, en vez de pisarlo por arriba y salirle a contar a todo el mundo que ese hermano está en una falta, y gozarnos de que ojalá le disciplinen y el pastor se enoje con ellos. Dice la Biblia, si alguno, hablando de la relación entre hermanos, si alguno sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren a ese hermano con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado y caigas en la misma condenación. Entonces, hermanos, estas son algunas características del renacido. Ama a Dios, tiene deseo por Dios, se arrepiente de sus pecados, quiere vivir en santidad, aborrece el pecado, lucha contra el pecado, no se deleita en el pecado, se deleita en la voluntad de Dios, en caminar en obediencia a Dios. Ama a Dios y ama a su hermano también. Amén. Así que, hermanos, si alguno de ustedes no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si analizando todo esto dice, yo no sé si nací de nuevo, yo te invito, hermanos, que tengas tu tiempo de oración y le digas al Señor, Señor, hazme nacer de nuevo. Hazme renacer por tu espíritu y por tu palabra. Quiero ser salvo, quiero cambiar, quiero que me transformes. Quiero comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Quiero recibir ese impacto de tu espíritu en mi vida, de tu palabra. Quiero que tu gloria me toque una vez más. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra.
Y esta palabra, Señor, es enviada ahora y no va a volver vacía, sino que va a prosperar en aquello para lo cual tú la has enviado. Y ahora mismo, Señor, te ruego que toque las vidas, que toque los corazones. Y si hubiera aquí en este lugar una persona que aún no ha nacido de nuevo, Señor, que tú toques su vida por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Toca sus corazones una vez más. Toca sus mentes, transforma, Dios, cambia. Haz una obra poderosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Comienza a soplar vida una vez más. Que en este lugar haya personas que nazcan de nuevo hoy, Señor. No por fuerza humana, no por capacidades humanas, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Dios mío, toca las vidas, Señor, toca las vidas. Ahí donde estás, si no has recibido a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, si todavía no has experimentado ese nuevo nacimiento. Ahí donde estás, levantá tu mano al cielo en señal de rendición y decirle al Señor: Jesús, toca mi vida una vez más. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados una vez más. Perdona mis faltas, mis rebeliones, mis desobediencias. Entra a mi corazón, toma mi ser. Toda mi vida es para ti. Y lléname de tu Espíritu y de tu palabra. Lléname de tu presencia una vez más. Llena mi alma, llena mi ser una vez más. Lléname, Dios mío, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Dios mío, sopla en mi vida. Sopla en mi vida, sopla en mi vida. Sopla en mi vida, sopla en mi vida. Y hazme renacer de nuevo. Renuncio al pecado, renuncio a toda atadura espiritual. Renuncio al reino de las tinieblas ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu lado vi, mi espíritu.